Y después está la época, esta fase en la que uno pues se va reorientando, se da cuenta que va asumiendo y va tomando conciencia de que ya no tiene que ir todos los días a, a su trabajo, a cumplir un horario. Y poco a poco se van aceptando esos cambios sociales y económicos que puede provocar una jubilación, porque la gente ya recibe una jubilación y no siempre la jubilación alcanza, o sea que también hay que ver en qué situación se encuentra cada uno y ver cómo se va acomodando, ¿no? Y después tratar de encontrar esa estabilidad, habiendo tomado conciencia del nuevo rol en el que entramos y que podamos encontrar unas rutinas que nos hagan ilusión y que nos encontremos bien, ¿no? Con lo que estamos haciendo o con lo que empezamos a planear, si no lo habíamos planeado antes de cómo hacerlo, ¿no? Es, digamos, una época como de reinventarse nuevamente. Y aquí nosotros en la logoterapia trabajamos mucho esta dimensión espiritual del ser humano, que es la que nos ayuda a creer en nuestras capacidades y tratar de encontrar qué es lo que nos va a gustar hacer en esta época de nuestra vida, ¿no? Y cada uno lo tiene que ir encontrando, porque yo le puedo decir a alguien, ay, esto sería genial, pero bueno, eso quizás es genial para mí, pero no para la persona, ¿no? Pero que aceptar esa nueva época que nos toca de jubilados y creer en esa y tener confianza en esa dimensión espiritual o noética que trabajamos tanto en la logoterapia, que es esa fuerza interior que nos ayuda a tomar una actitud ante las circunstancias, ante lo que nos toca, ¿no? Vivir. Podemos pasar a la siguiente. No sé si tienen ustedes mismas alguna preguntita aquí o algo que quieran agregar. Sí, a mí me gustaría agregar con esto del retiro, que a algunos, como fue mi caso, nos tocó justamente después de la pandemia. Entonces fue un ajuste realmente fuerte, porque después de haber estado encerrados durante 2 años, sí, como que todo se movió, lo que uno había planeado desde mucho tiempo antes de que iba a ser el retiro, la jubilación, etcétera, etcétera, pues se vio como muy influenciado con la cuestión esta de la pandemia. Entonces fueron los 2 años de la pandemia más después de entrar a este proceso de ya no regresar nunca más al sitio de trabajo. Y creo que fue un golpe muy fuerte y para muchos, porque las personas que pues están en mi generación o que varias lo vivimos, ¿no? De veras fue, ahora lo ve uno un poquito en retrospectiva y dice, híjole, sí estuvo pesadísimo, ¿no? Primero el Claro, encierro y después el porque retiro. veníamos en la época de la pandemia con un aislamiento, uno se encontraba con poca gente y de pronto no poder despedirse posiblemente de tu trabajo, no poder cerrar esa etapa, queda así como una sensación medio rara, ¿no? Sí, yo no regresé jamás a mi oficina. Entonces, cuando de repente me encontré con una serie de cajas, sí, que ya tenía yo en mi casa, sí, de las cosas que habían quitado, porque además pues, coincidió que en la pandemia decidieron hacer en el sitio de trabajo una serie de mejoras, componer las oficinas, etcétera, etcétera. Por la cuestión de la edad, pues éramos personas de riesgo, entonces no podíamos regresar como la gente joven que pudo regresar y recoger sus cosas. Entonces, la verdad sí creo que faltó ahí un cierre de ese ciclo, ¿no? Entonces sí fue bastante fuerte la adaptación después a eso. Sí. ¿Y tú sabías que en 2 años te ibas a jubilar antes de la pandemia?
¿o No no? no lo tenía tan seguro. O sea, yo pensaba que pues tal vez podría regresar un año más justamente para cerrar. Pero después, Ya, como se empezaron a dar las cosas, pues vi que ya no era tan fácil. O sea, la mera verdad, ya no era fácil. Entonces, pues ya decidí sí, hacerlo en ese momento y sí fue un golpazo tremendo, ¿no? Porque pues sí, pues no me pude despedir de la gente, sí hubo cosas por Zoom y así, pero pues sí, pero nunca como el calor de... ahí está. Sí, sí, Ujú. porque al principio también uno se iba encontrando con distancia, con miedo, y sí, deja así como un poco un vacío, ¿no? Y además que Ex- creo que cuando uno también se jubila, en la casa también cambian todas las cosas, porque no sé si estás casada, pero si sí. uno de pronto todo cambia porque todo el mundo está, el marido y la mujer están los dos en casa y de pronto cada uno buscando su lugar y su espacio Sí, y no es fácil, no es fácil porque de pronto te das cuenta eh, cómo la vida del trabajo era tu mundo. Y después exacto, uno porque aunque venía a casa estábamos, y tal, pero aunque estábamos en pandemia, pues estábamos por Zoom, entonces yo estaba ocupada entre las 7 y las 3 de la tarde, claro, metida, teniendo otras cosas, y de sí, repente, ahí sí, está, ahí frente a está, frente. exacto, De pronto, sí. 24/7. Claro, porque de pronto hay hombres que se jubilan antes que la mujer o al revés, y entonces siempre ese es un trabajo también que tenemos que hacer, de que de pronto nos vamos a encontrar ya desde la mañana y los dos pensando, bueno, cuál es la idea que tienes de lo que quieres hacer. Y cada uno tiene que ir armándose como nuevamente un mundo y depende de la edad que tienen los hijos, si todavía hay hijos o no en casa, eso también nos marca mucho, porque de pronto estamos ahí y podemos ser muy molestos porque estamos más de lo que se estaba acostumbrado a que uno esté. Entonces, Sí. por eso creo que si podemos hacer en algún momento algún taller para que cada uno pueda ir expresando un poquito esos sentimientos que ha tenido, si los ha podido superar, porque bueno, hay que, de pronto uno se encuentra frente a frente y quizás uno sí ya tenía pensado lo que iba a hacer y ya lo tenía más organizado que el otro, ¿no? Entonces de pronto le quedan al otro los temas administrativos de la casa que nunca paran y el otro ya se reinventó. Entonces ese también es otro capítulo, ¿no? El reinventarse y darnos cuenta que todavía hoy en día vivimos por lo general, y toquemos madera, muchos años, que si estamos bien de salud y nos cuidamos, podemos volver a hacer muchas actividades, como tú, por ejemplo, ahora, Elvira, ¿no? Que estás en esta asociación y estás muy activa. Así es. Sí, o sea, es cuestión como también de que dices, yo todavía tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas cosas que dar, entonces pues hay que empezar a buscar y hacer y acomodarse en otras cosas. Y pues la verdad, ya, muy feliz y muy tranquila, pero el cambio es muy fuerte, la mera verdad. Sí, Sí, el estar tanto tiempo, o sea, después de 40 años de matrimonio, tú dices, yo ya lo viví todo y no es cierto. Ya es, no, no. empiezas a conocerte nuevamente. Sí, Exactamente, en una nueva realidad. Y bueno, pues todo, pero todo es posible mientras haya siempre la voluntad, el buen deseo de que las cosas funcionen. Y bueno, gracias a Dios ahí vamos bastante bien, pero sí fue muy fuerte el cambio, la mera verdad. Entonces, como Sí, tú no, dices, uno hay tiene que que, pensarlo. parece mentira, pero uno tiene que volver a luchar por esa relación y seguir comunicándonos y trabajar mucho el tema de la comunicación y de hablar
y de poder compartir, y bueno, uno se vuelve a reencontrar. Por eso que la vida es muy activa y siempre nos trae nuevos retos para seguir creciendo, ¿no? Y viendo cómo seguimos creciendo en este nuevo capítulo que nos toca, ¿no?